Hola, bienvenidos a una reacción de un buen canal, me gusta mucho. Homeless Man. Ya hemos visto dos creepypastas de este canal y es la verdad que hace muy buenas creepypastas. Hay que decirlo. Eh, el título a mí me llamó la atención. El gato con sombrero está en mi puerta. Sí, porque se hizo como tipo un trend, una tendencia, ¿no? Que el gato del sombrero se haga como perturbador, ¿no? La verdad es que sí da miedo. No sé. Hicieron tipo. Querían hacer, ¿no? Tipo como botarga del Grinch, pero. Este sí se ve un poco turbio, la verdad. Por cierto, voy a comer hoy. Una salchipapa. Y ya, eso es todo. Vamos a ver, ¿no? Por cierto, como curiosidad, el actor que está detrás de la botarga del gato, ¿no? Es la voz de Shrek. En el idioma original, obviamente, ¿no? Michael. Mike Myers se llamaba. Es el mismo actor. Pero obviamente, ¿no? Esta es la persona real. Hay recuerdos en la vida que la mente humana intenta enterrar en lo más profundo de la memoria. Mecanismos de defensa, supongo. El cerebro no. Oh, esto sí se ve perturbador. O sea, tipo, me da un poco de inquietud, ¿no? La tipo botarga, pero no sé, como mal hecha o más barata. Nos protege de aquello que rompería nuestra comprensión de la realidad si lo pensáramos demasiado tiempo. Y sí. Sin embargo, por más que pasen los años, hay noches en las que la lluvia cae de cierta forma contra mi ventana y todo ese horror regresa con la fuerza de un golpe en el pecho. Esta historia ocurrió hace 3 años. Por aquel entonces yo tenía 17 años y mi hermano menor, Leo, tenía apenas 6. Vivíamos en una casa grande Así se llama mi sobrino, Leo. de 2 pisos, ubicada en las afueras del pueblo. Era una propiedad aislada, rodeada en gran parte por un frondoso bosque de pinos y alejada por varios cientos de metros de la carretera principal. Para un adolescente, vivir allí era aburrido, pero para mis padres era el lugar perfecto para criar a una familia lejos del ruido y el peligro de la ciudad. Era un viernes de otoño. A mí la verdad sí me gustaría, o sea, tipo, como formar familia, ¿no? En un ambiente un poco más de campo, no rural. Rural. Sí, yo sí. Mis padres habían salido a eso de las 2 de la tarde hacia la ciudad vecina para hacer unas compras en el centro comercial y cenar fuera. Prometieron regresar a más tardar a las 6 de la tarde, antes de que la noche cayera por completo. Me dejaron al mando de la casa, con una lista de recomendaciones típicas. Cerrar bien las puertas, no abrirle a desconocidos, hacer que Leo comiera sus verduras y cuidarlo en todo momento. Y obvio. Cuidar a mi hermano no era una tarea compleja. Leo era un niño tranquilo, de esos que pueden pasar horas entretenidos con sus juguetes de plástico o mirando dibujos animados en la televisión. La tarde transcurría con una monotonía Un niño con juguetes, no. Eso no. No. abrumadora. Afuera, el cielo se había teñido O sea que no lo puedes distraer, ¿no? de Eso un gris digo. plomizo y pesado desde el mediodía. No me salió, no me expresé. A eso de las 3 de la tarde, las primeras gotas comenzaron a chocar contra los cristales de las ventanas. En cuestión de minutos, lo que parecía una llovizna pasajera transformó en una tormenta feroz, Salud. con vientos huracanados que hacían crujir las vigas de madera de la vivienda. Preparé algo de comer para ambos y nos instalamos en la sala de estar. La televisión emitía el sonido constante de un programa infantil, mientras afuera el agua caía a cántaros, creando un muro blanco de lluvia que borraba por completo la vista del jardín y del bosque circundante. A eso de las 4:30 de la tarde, ocurrió el primer imprevisto. Las luces del techo parpadearon 2 veces con un zumbido eléctrico molesto. Luego, la intensidad de la luz bajó drásticamente hasta que, con un chasquido seco, la electricidad se fue por completo. La televisión se apagó de golpe, dejando la habitación sumida en una penumbra fría y sepulcral. El silencio que siguió fue inmediato y sofocante.
Lo único que llenaba el espacio era el sonido monótono del agua golpeando las tejas y la respiración pausada de mi hermano. No me puedo imaginar el terror que, o sea, que estés en una casa sola, en medio de la nada, o al menos que no haya una casa al lado. Que me miró desde el sofá con sus enormes ojos oscuros. ¿Se fue la luz, hermano?, preguntó Leo, abrazando a su oso de peluche. Oh. Sí, no te preocupes, seguro se cayó algún cable por la tormenta, respondí tratando de proyectar una calma que no sentía del todo. Quédate aquí en el sillón, voy a buscar unas linternas y velas a la cocina. Me puse de pie. Las sombras de la casa parecían haberse estirado con la falta de luz. Caminé por el pasillo sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos. Fue justo cuando abrí el cajón de la cocina para buscar las linternas cuando escuché el sonido. Me quedé completamente inmóvil en la cocina, con la mano congelada dentro del cajón. En una tarde de tormenta, con la luz cortada y en una casa aislada en medio del bosque, ¡Salud! tocando a la puerta principal no era algo normal. Pero no sonaba violento ni amenazante. Sonaba casi como una clave infantil, rítmica y juguetona. La verdad es que sí me inquieta un poco. Sí inquieta un poco, ¿no? O sea que... No sé, que sea muy calmado eso. Caminé despacio de regreso hacia el recibidor, haciendo el menor ruido posible con mis pasos. Y claro. Leo ya se había puesto de pie en la entrada de la sala, curioso por el ruido. Le hice una señal enérgica con el dedo en los labios para que se quedara donde estaba. Me acerqué a la puerta de roble y pegué mi ojo al ojo de la cerradura. Al otro lado, bajo el azote del agua, vi una silueta imposible. Era una figura de más de 2 metros de alto, encorvada ligeramente hacia adelante para no chocar la cabeza contra el techo del pórtico de entrada. Llevaba un traje de felpa de gato, un vientre blanco manchado de humedad y un sombrero de copa enorme con franjas verticales rojas y blancas. Yo creo que si esto pasara en la vida real, o sea... ¿Tú pensarías que es un loco? No sé, güey. Tenía una sonrisa gigantesca pintada de oreja a oreja en el rostro y sostenía un altavoz viejo y oxidado en una de sus manos enguantadas. No intentó forzar la entrada ni golpear con rabia. Al contrario, dio unos pasos hacia atrás de forma ágil, casi bailarina, hasta colocarse justo en el centro del césped mojado del jardín delantero. Encendió el altavoz. La voz que salió de ese aparato era estridente, modulada y falsamente alegre, como la de un animador de circo o un locutor de televisión infantil. Hello, kids. What a great day. The power is out, but don't you worry one bit. The cat isn't coming empty-handed. I bring you a magic trick that you are going to love. La verdad es que se inquieta. O sea, es que se inquieta el gato con sombrero. Live action, digo, ¿no? No inquieta tanto como el Grinch porque... No sé, algo hicieron, ¿no? Que el maquillaje de Grinch, que es, o sea, animado, ¿no? No se ve inquietante como este. Este sí se ve muy raro. Leo, al escuchar la voz rimbombante, corrió hacia la ventana de la sala de estar. Le grité que se alejara, pero la curiosidad de un niño de 6 años era insaciable. Me pegué a las tablillas de la persiana para observar cada uno de sus movimientos, sintiendo como un sudor frío me bajaba por la nuca. El sujeto pareció adivinar que lo estábamos mirando. Hizo una ¡Wow! reverencia rimbombante hacia nuestra ventana, quitándose el sombrero por un instante, para volver a ponérselo en la cabeza con un gesto teatral. Sacó de detrás de su espalda 2 objetos redondos, como si fuera a empezar una rutina de malabares. Ok. Attention everyone at home. For this magic trick, I needed the help of 2 very special volunteers. Oye. 2 wonderful kids that I found on the road. Trust me, they're not just any kids. They've got sparkle, adventure, and maybe, just maybe, some hidden magic powers. Anunció el altavoz, acompañado por el sonido sintético de aplausos Cosa 1 y cosa 2. y risas infantiles pregrabadas. Levantó las manos bajo el torrencial aguacero.
En ese preciso segundo, la luz de un rayo iluminó el jardín entero. Lo que sostenía en las manos no eran pelotas de malabares, eran 2 billeteras de cuero empapadas, un par de anillos de boda dorados, y el reloj de pulsera plateado con la correa rota que mi padre nunca se quitaba. Sentí que el estómago se me caía al suelo. Wow. La respiración se me cortó en seco. El gato metió la mano en una gran bolsa de tela que traía colgada al hombro y sacó 2 sombreros de papel color rojo. Se inclinó sobre el lodo del jardín y levantó la tela de la bolsa para mostrarnos lo que había adentro. Apiladas sobre el barro helado, colocadas con un cuidado macabro como si fueran 2 muñecos de trapo en un escaparate, estaban las figuras inertes de mis padres. Tenían las caras pintadas con la misma sonrisa grotesca del disfraz, con colorete rojo en las mejillas y ropa limpia de fiesta puesta sobre sus cuerpos sin vida. El gato comenzó a aplaudir con entusiasmo, presionando el botón del altavoz para reproducir una ovación grabada de un programa de concursos. Wow. Your mommy and daddy have already arrived at the party, and they have been very well behaved. El impacto de esa visión fue tan devastador que mi cuerpo se paralizó por completo. O sea, es que no jodas. Con eso ya te das cuenta de que no es un loco, una persona normal. Que es algo más. Wow. Mis padres, la gente que me había dado la vida, estaban allí tirados en el lodo de mi Es que sí. Oh. propio jardín, mutilados y convertidos en utilería para el divertimento de un enfermo. Un grito de rabia y dolor se me aplastó en la garganta. Sin embargo, Leo, parado justo a mi lado, miraba por la rendija de la persiana con la inocencia intacta de un niño que no comprende el concepto de la muerte. Mira, hermano, dijo Leo con una sonrisa ingenua, tirándome de la camiseta. Papá y mamá están jugando en el barro con el gato gigante. No. ¿Tienen sombreros rojos? ¿Podemos salir a jugar con ellos? ¡No! Le grité fuera, tomándolo No, y claro. lentamente del brazo y arrastrándolo hacia el fondo de la casa. O sea que el prota es emo. El prota es emo. Bueno, no parecen tan hermanos, ¿no? No los mires, Leo. No son ellos. Escúchame bien, no son ellos. El sujeto en el jardín notó mi desesperación a través de la persiana y soltó una carcajada estridente por el altavoz. Oh, what a shame, what a shame. The older brother is a grump. He doesn't want to play, he prefers to cry. But the little one does. Let's play hide and seek by the door. Fue en ese momento cuando comprendí con horror la verdadera naturaleza de esa criatura. No Claro. iba a usar la fuerza bruta para derribar la puerta principal. No iba a romper los cristales. No, tiene como... ¿Qué tiene el gato con sombrero? O sea, tiene como Toon Force. Puede ser, ¿no? Podría, ¿no? Es como un villano de película. Iba a jugar con la mente de mi hermano. Iba a usar la inocencia de un niño de 6 años para que fuera él mismo quien le abriera la puerta desde adentro. Tomé a Leo en brazos a pesar de sus protestas, subí las escaleras corriendo y lo metí dentro del armario de mi habitación. Leo, ¿te vas a quedar aquí sin hacer un solo ruido? Le dije con lágrimas de impotencia en los ojos. Si escuchas que te llaman, no salgas. Si escuchas mi voz o la de mis padres, no salgas por nada del mundo. Arrastré una cómoda de madera pesada para bloquear la puerta de mi habitación desde afuera y bajé corriendo a la planta baja para asegurar cada ventana y cada cerrojo. Coloqué sofás contra la puerta principal, atranqué las persianas de la sala y tomé un cuchillo de cocina enorme con la mano temblorosa. Pero mientras acomodaba el último mueble, el altavoz del gato dejó de sonar en el jardín delantero. Unos segundos después, el sonido reapareció, pegado justo al marco de la ventana trasera de la cocina. La voz ya no sonaba como la de un animador de circo. No era chillona ni metálica. Cuando la voz volvió a hablar a través del cristal, era una réplica exacta, perfecta y cálida de la voz de mi madre. Leo, my love, open the kitchen door. It's very cold out here in the rain, and your brother won't Wow. let us in. Escuchar la voz de mi madre llamando desde el patio trasero me heló la sangre. Era una imitación aterradora, con las mismas pausas, el mismo tono cariñoso y la misma entonación que usaba para darnos las buenas noches. Pero al final de cada frase, se filtraba un leve chasquido seco, una risita pregrabada que revelaba la trampa. Desde el segundo piso, No, qué sádico. escuché el ruido sordo del mueble de madera siendo empujado desde adentro. Leo, ¡no!
Grité encolerizado, dejando caer el cuchillo al suelo y subiendo las escaleras de 3 en 3. La manipulación psicológica del monstruo había destruido todas mis advertencias. Ay, no. Leo, convencido de que su madre estaba viva afuera congelándose bajo el agua, había logrado mover la cómoda usando todas sus fuerzas infantiles y había salido del cuarto. Escuché el sonido de sus pequeños pies descalzos corriendo a toda velocidad por el pasillo del segundo piso, bajando por las escaleras de servicio que daban directamente a la cocina. Ya voy, mami. Ya voy a abrirte. Escuché gritar a Leo con alegría desde el primer piso. Leo, regresa. No es mamá. Bramé desde lo alto de la escalera, tropezando con los escalones al bajar. Llegué al pasillo de la cocina justo en el segundo exacto en que Leo se empinaba sobre las puntas de los pies. Ay, El no. niño deslizó el pestillo de bronce con sus manitas y giró el picaporte de la puerta trasera. La puerta de la cocina se abrió de par en par. No. Dios. Me inquieta un poco que tenga esa sonrisa y esos ojos inanimados. Una ráfaga de viento helado y lluvia Wow. entró violentamente a la casa, apagando la última vela que iluminaba el mostrador. Parado en el umbral, con su sonrisa inmóvil iluminada únicamente por la luz de los rayos, estaba el gato. Su sombrero de copa casi tocaba el marco superior de la pared. No hubo gritos de batalla. No hubo garras, ni violencia salvaje, ni sangre arrojada por las paredes. La criatura simplemente se agachó con una elegancia grotesca, crujiendo las articulaciones de sus piernas de felpa. Extendió su mano enguantada hacia Leo y le dijo por el altavoz, utilizando de nuevo la voz dulce y tibia de mi madre. Thank you for opening up, my love. No. El gato tomó a Leo de la mano. Mi No. hermano pequeño no gritó. No lloró. No intentó zafarse ni me pidió ayuda. Estaba completamente hipnotizado, mirando fijamente la máscara sonriente de la criatura. El monstruo jaló a Leo suavemente hacia la penumbra del patio trasero, bajo el diluvio de la noche. Y con la mano que le quedaba libre, cerró la puerta de la cocina de un golpe seco detrás de ellos. Ay, no. Me quedé tirado sobre las baldosas frías de la cocina, paralizado por el shock, la adrenalina y la impotencia más absoluta. Mis extremidades no respondían. ¿Puede ser que el hermano del prota sea cosa 1 o cosa 2? El silencio volvió a apoderarse O sea, los como ayudantes, ¿no? Del gato. de la casa. Un silencio aplastante, roto únicamente por el azote interminable del agua contra los cristales de la ventana. Gané un poco de valor minutos después. Me arrastré por el suelo, tomé el cuchillo de cocina y me armé de valor para abrir la puerta trasera. Vacío. El patio estaba completamente vacío. Sí. No había rastro del gato, ni de la gran bolsa de tela, ni de mis padres, ni de mi hermano. Y claro. Lo único que quedaba en el barro eran dos profundas marcas de pisadas gigantescas que se internaban en la oscuridad del bosque de pinos. Salí corriendo a la noche sin rumbo fijo, atravesando la vegetación bajo la lluvia, llorando y gritando los nombres de mi familia hasta que la garganta me secó por completo. Corrí durante horas entre la oscuridad hasta que colapsé por hipotermia y cansancio cerca de la carretera principal, donde los faros de una ambulancia Wow. me iluminaron a la mañana siguiente. La policía investigó la casa y los alrededores durante meses. El caso se convirtió en la leyenda urbana más oscura de la región. Encontraron el auto de mis padres abandonado a 2 kilómetros de la propiedad, con las puertas abiertas y el motor apagado. Sin embargo, los cuerpos de mis padres y mi hermano Leo jamás aparecieron. No hubo rastros de Qué locura esto. sangre en la escena, no hubo huellas dactilares utilizables, no hubo nada que sirviera para dar con un culpable. Solo encontraron un detalle inquietante dentro de la casa. A ver. En la mesa de la cocina, justo en el lugar donde Leo había abierto la puerta, había una pequeña caja de cartón blanca. Tenía el número 1 escrito en el centro con marcador negro. Hoy tengo Entonces, 20 años. Vivo completamente solo en un departamento en el claro, 1, ¿no? Cosa 1. centro de la ciudad. Sobreviví a esa noche terrible, pero la realidad es que mi alma y mi vida se terminaron en esa cocina. Cada vez Y que el cielo se nubla y empieza claro. a caer la lluvia de otoño, me encierro en mi habitación, me pongo tapones en los oídos y me cubro con las mantas hasta la cabeza.
Porque sé que mi hermano sigue afuera en alguna parte, usando una peluca azul y mallas rojas, Es cosa uno. jugando al escondite en la oscuridad, y tengo pavor de que un día toque rítmicamente a mi puerta para decirme que ha llegado mi turno de salir a jugar. Oh, entonces el prota va a ser cosa 2. Suscríbete. Qué grande. Grande, un grande. Muy buena creepypasta. No me asustó como las anteriores. Pero estuvo muy curioso. Al final la teoría era cierta, la mía, ¿no? De cosa 1, cosa 2. A ver qué dice en los comentarios. Esta creepypasta llega justo cuando pusieron en subasta el traje que se usó del gato para la película del gato. Sí, eso sí, no me acordaba, pero sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Cuya apariencia actual no es muy amigable, que digamos, bueno, es que yo creo que sí, se ve perturbador, ¿no? Sin actor en el traje. Pero sí está chistoso. Gato con sombrero si fuera adaptado en el Puverso. Eso estaría bueno, tipo un asesino que tenga Toon Force. Estaría bueno. El gato con sombrero, págame la renta. No tenemos feria. Los terrores analógicos se quedan pecenos frente a esta creepypasta. Y sí, y sí. Muy buena creepypasta, me gustó mucho. Muy creativa, la verdad. Eso sería todo. Muchas gracias por ver y adiós.